Hola, feliz año nuevo para todos y todas. Hoy vamos a preparar una rica receta, rosca de reyes. Continuamos con los ingredientes. Para la rosca vamos a necesitar 4 tazas de harina, 4 huevos, 2 sobrecitos de levadura, media taza de leche tibia, una taza de azúcar, la ralladura de un limón y de una naranja, una cucharada de vainilla, una barrita y un cuarto de mantequilla. Para decorar vamos a necesitar ate del sabor de su preferencia. Yo en este caso escogí de guayaba y de mango. También tenemos ahí cerezas y un huevo para barnizar. Para la pasta necesitamos una taza de harina, media taza de azúcar y una taza de manteca. La leche yo la puse a tibiar por aproximadamente 20 segundos. Agregamos la levadura, una cucharada de azúcar y una de harina. Y ahora sí vamos a tratar de disolverla. Ya está disuelta la harina con el azúcar y la levadura. Esto es un poquito complicado porque cuesta mucho que se disuelva bien, más que nada la levadura. Pero después de 5 minutos de estarla moviendo y desbaratando, ya nos quedó bien. La voy a dejar aquí reposando 10 minutos. Pues la levadura ya está totalmente fermentada después de 10 minutos y ahora sí empezamos a revolver la harina. Bueno, ya con mis manos bien limpiecitas, agregamos primeramente la harina, el azúcar y la cucharada de vainilla, la mantequilla. Esta tiene que estar a temperatura ambiente. Agregamos la levadura. La levadura para que se llegara así, para que se pusiera así tan bonita como queda, miren. Yo la puse en un lugar tibiecito. Si la casa está muy fría, yo recomiendo siempre de que pongan el calentón para que se ponga una temperatura agradable, que se ponga tibiecita. Y así es más fácil que nuestras harinas se lleguen y esponjen. Vamos a agregar también la ralladura de limón y naranja. Rallamos el limón. Agregamos el huevo, ya las claras ya bien disueltas. Y ahora sí, entramos en calorcito, vamos a amasar. Después de 15 minutos de mezclar todos nuestros ingredientes, esta masa está pegajosa. Parece que va a ser imposible hacer la bolita así bonita, pero para esto nos vamos a ayudar agregando un poquito de harina, no demasiado porque no queremos que la masa nos quede dura, así que solamente es un poquito para ayudarnos a despegar y hacer la bolita. Yo me puse manteca en mis manos para poderla juntar toda y ya evitar de que se me siga pegando en mis manos y ahora sí quede más manejable. Ahora sí, nuestra harina ya quedó terminada. Estos puntitos es el limón, ¿ok? Entonces la voy a tapar con un plástico y la vamos a dejar reposando hasta que la harina doble su volumen. Entonces para esto la voy a dejar en un lugar calientito, así tibiecito, para que nos ayude más rápido. Pues preparamos la pasta para la rosca. Agregamos una taza de harina, media taza de azúcar y una tacita de manteca. Y esto lo vamos a amasar. La pasta ya está, así es como nos debe que quedar, suavecita. Y esta la vamos a dejar aquí hasta el momento de utilizarla para la rosca. La voy a tapar para que esta partecita no se nos endurezca. Ya pasó una hora y la harina ya está. Ya puse un poquito de harina aquí en la tabla para evitar que se nos pudiera pegar. Entonces esto ya, miren qué bonita está, muy suavecita. Y vamos a extender. Pues yo sí tuve que cambiar de tabla porque esta es muy chiquita. Entonces sí,
fue necesario cambiar mi tabla más larga para así trabajar mucho mejor. Aquí tenemos ya nuestros muñequitos escondidos, los vamos a colocar así, más o menos que nos queden así bien tapaditos, cerraditos. Esto simboliza cuando la Virgen María escondió al niño Jesús de Herodes. Cerramos la rosca de Reyes sin principio ni final, como lo es el amor de Dios nuestro Señor para nosotros. Ya tengo esta charola preparada. Yo le puse papel especial para cocinar. Ustedes si no tienen de este papel, pueden ponerle solamente así manteca con harina. Y vamos a barnizar con el huevo. Vamos a hacer 6 partes, tratando de que nos queden igual. Ahora sí, los colocamos. Creo que este me queda un poquito largo, así que le voy a cortar. Continuamos con el ate. El brillito del ate, el azucarado, representa las joyas que trajeron los Reyes Magos al niño Jesús. Para que se mire así muy bonito, que realce el color, que realce nuestra corona, nuestra rosca. Y también no olvidemos colocar las cerezas. Oreamos un poco de azúcar sobre la pasta, pero ya es muy poquita. Así es, este es azúcar así granulada, azúcar regular. Nuestro horno ya está caliente. Vamos a poner la rosca. La voy a dejar aquí aproximadamente de 30 a 40 minutos. Ya pasaron 30 minutos y la rosca, miren, aquí está. Vamos a probar la rosca. Está muy suavecita y como pueden mirar quedó muy doradita. Así que voy a cortar un trocito para mostrarles lo esponjadita que quedó. Creo que hay algo. Vamos a mirar. Recuerden que si les sale el muñequito es porque tienes muy buena suerte, significa buena suerte, pero todo tiene responsabilidad. Así que les toca hacer tamales el 2 de febrero y invitar a todos los presentes del 6 de enero. Y creo que a mí ya me tocó los tamales. Pueden mirar la cabecita de nuestro muñequito. Bueno, voy a probarlo. Quedó muy suavecito. Miren, hasta se desbarata de suavecito. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan un feliz Día de Reyes. Hasta pronto.